y ya está. Ahora ya todo lo que digamos ya se queda aquí grabado para siempre, Desiree. Lo siento. No tenemos que medir nuestras palabras. Oye, te lo he dicho antes de empezar a hablar, pero muchas gracias por prestarte a charlar. Te voy a decir una cosa, antes de que tú digas nada. Antes de arrancar, no suelo hacerlo, pero me he puesto a ver una charla tuya en YouTube y tengo la sensación de que sería más inteligente dejarte hablar a ti que yo preguntarte nada. O sea, me parece fascinante lo clarito que es todo o sea, la claridad con la que explicas cada cosa. Por si alguien lo quiere buscar, está en YouTube. Es una charla que no he podido terminar de ver, pero si tecleáis Desiree Vila, aprendemos juntos, la vais a ver. O sea, es una charla como de 42 minutos y me quedan 10. Y, hostia, es que cualquier cosa que yo diga va a ser peor. O sea, te dejaría a ti el espacio de cuenta lo que quieras como quieras. Muchas gracias. No, al final yo creo que vas aprendiendo, ¿no? Ciertas cosas cuando vas creciendo, madurando y sobre todo cuando te ocurren cosas malas, que son las que nos dan esas leches y nos hacen darnos cuenta de lo que realmente importa. Así que yo, por suerte o por desgracia, me toca aprender muy joven y a día de hoy es lo que intento, ¿no? Compartir esas experiencias por si alguien que esté pasando un momento complicado, que al final ya bien lo sabes, todo el mundo vivimos cosas jodidas y si en ese momento, ¿no? de plantearte tantas cosas, pues hay alguien o algo que te haga reflexionar o que te haga darte cuenta pues eso, de que la vida hay que disfrutarla y que hay que vivirla con todo, con lo bueno y con lo malo, pues bueno, si puedo aportar ese granito de arena, pues yo encantada. Hostia, pero es que tu granito de arena, yo a medida que te iba escuchando, era como, pero ¿dónde ha estado la parte mala aquí? O sea, ¿en qué momento? Hostia, me da la sensación, claro, ahora entramos en tu historia, perdiste una pierna a los 16 años por una negligencia médica, ahora si quieres resumimos en titulares, Sí. pero el proceso de asumir eso, yo esta charla, si no me equivoco, es más o menos reciente, o sea, deben haber pasado ni siquiera 10 años, ¿no? O sea, deben haber pasado como 8 o 9 años desde esa charla. Efectivamente. Y, y es como un proceso en el que tengo la sensación de que conseguiste darle la vuelta a la tragedia de una forma muy rápida en el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que también en parte porque al final yo ahora me dedico al deporte, pero siempre he sido deportista y de hecho cuando me pasó de la pierna yo era gimnasta. Entonces, también yo creo que esa disciplina, ¿no? que te da la competición te hace no pensar, ir de manera automática y simplemente marcarte nuevos retos y ir, pues eso, superando los obstáculos. Entonces sí que es verdad que el proceso en mi caso fue bastante más corto, pero porque yo fui bastante espabilada de decir, mira, no me merece la pena estar quejándome, estar lamentándome por lo que ha pasado, porque es que la vida no me va a dar una pierna. Es decir, hay cosas que no, que no hay forma de volver atrás o de cambiar. Entonces, o aprendo a vivir con ello, o voy a estar, pues eso, siendo una persona pesimista el resto de mi vida y no va a cambiar nada. Es que la actitud lo único que puede hacer, en este caso, si es positiva, es ayudarte a que tu vida pues esté llena de oportunidades y que te pasen cosas buenas. Entonces, no sé, fue un poco el darme cuenta de que no me estaba ayudando a mí misma, ¿no? Siendo pesimista y pensando de esa forma. Y yo sé que hay gente a la que le cuesta mucho más o que incluso con cosas que pueden parecer más pequeñas, ¿no? Pues se les hace más bola. Y yo, por lo que sea, pues también gracias a mi familia, a mis amigos, la gente que me ayudó, pues pude salir de esa situación y fortalecida, ¿no? Y aprender ciertas cosas que me ayudan en mi día a día. Claro, es que justo eso era la duda que me surgía, porque con 16 años me fascina la sensación de ver cómo puedes cambiar ese chip. O sea, coger esa especie de, mm, de intención deportiva de cara a competir en tengo que lograr esto, tengo que conseguir, sacarlo de la parcela del deporte, meterlo en algo como es perder una pierna, hacer tú el cambio de chip, pero de repente pensaba, hostia, con 16 años la importancia del entorno y explicarles que también tienen que cambiar ese chip, no sé si te tocó a ti o afortunadamente ya tienes un entorno que tiene tendencia a hacer ese cambio de chips. Bueno, aquí hay varios puntos. El primero, la familia, ¿no? Que yo creo que muy pocas veces se habla de
cuando pasa algo así, yo qué sé, pues un accidente o una enfermedad, todos piensan en la persona que lo padece, ¿no? Ostras, qué duro para esa persona, en mi caso, yo. Pero también para mi familia. Para mi familia fue incluso peor porque esa impotencia de no saber cómo ayudar o qué hacer es incluso más dura. De hecho, yo tengo una hermana que es 3 años más pequeña que yo, a mí me pasó con 16, pues ella tenía 13, o sea, una edad complicada, y yo creo que ella también tuvo que sacar ahí la madurez de debajo de las piedras para afrontar ese momento complicado. Luego tengo una parte positiva y es que mis padres son muy jóvenes, mi madre me tuvo con 17 años, entonces también yo creo que la mentalidad que ellos tenían acerca de la discapacidad era mucho más abierta. Al final, o sea, por ejemplo, nuestros abuelos o bisabuelos, en mi caso que tengo, no tienen la culpa, ¿no? Porque se crecieron con esos pensamientos, pero sí que es verdad que quizás tienen muchos más prejuicios o más sesgos inconscientes acerca de la discapacidad. Yo me acuerdo de mi abuela, por ejemplo, cuando yo empecé a usar prótesis y la ponía de brilli brilli, que a mí me gusta mucho ponerlos de colores, mi abuela me decía, oye, pues es mejor que no la enseñes porque las mujeres tenemos que ser más discretas, tal. Y yo me acuerdo, ¿no?, de tener esas discusiones con mi abuela y decirle, jolín, abuela, pues mi cuerpo es distinto, pero no deja de ser bonito por el hecho de que tengo una prótesis, ¿no? Yo voy a seguir siendo la misma persona y es mejor mostrarlo, no esconder los defectos, entre comillas, porque para mí tener una prótesis no es un defecto. Entonces, es verdad que tuve ese ambiente pues muy, muy abierto y mis padres siempre me dieron la oportunidad de equivocarme, de probar cosas nuevas, entonces eso ayudó mucho a que yo tuviese también la mentalidad de no sentirme avergonzada por el hecho de tener una discapacidad. Y luego está el punto de mis amigos, ¿no? Que también es lo típico que se dice que cuando te pasa algo así te das cuenta de quién está realmente ahí, ¿no? Y de los amigos que tienes, que se cuentan con las manos, y efectivamente. Pero yo, por suerte, los que tengo son muy buenos. Y claro, todo esto me ocurre cuando yo estaba en primero de bachiller. Entonces, al principio, ellos me traían los apuntes al hospital para que yo pudiese seguir estudiando para terminar mis exámenes. Mi colegio también me ayudó muchísimo porque los profesores venían a casa a hacerme los exámenes y de esa forma yo me pude sacar el curso, al principio estudiando desde casa y ya cuando pude volver al colegio por el hecho de las muletas, las sillas de ruedas y todo, pues ya retomé los estudios. Entonces mis amigos, yo me acuerdo el primer día de cole, ¿no? Cuando yo volví a las clases, pues claro, yo con las muletas, llevaba la mochila que me pesaba un huevo y no podía llevarla y entonces ellos ofrecían a llevarme los libros, tal, pero sobre todo me acuerdo que se reunieron conmigo antes de entrar en clase y me preguntaron, oye Desi, ¿cómo quieres que te tratemos? Y yo les dije, pues mira, yo quiero que me tratéis exactamente igual que antes. Yo antes tenía 2 piernas, ahora tengo una, pero sigo siendo la misma persona que se va a reír de los mismos chistes, de las mismas tonterías y todo exactamente igual. Pero me llamó muchísimo la atención esa pregunta porque demostraba como esa vulnerabilidad, ¿no? De decir, vale, no tenemos ni idea de cómo hacerlo, cómo gestionar esta situación, porque por suerte nunca nos había pasado antes y no es algo que te enseñen en el colegio, ¿no? De cómo ayudar a tu amiga que acaba de perder una pierna. Pero queremos aprender. Y ese es el punto, yo creo, más importante, ¿no? Y que tiene que entender la sociedad, que no nacemos aprendidos y eso es normal y natural y está bien, pero el querer aprender, el querer entender, el querer ponerse en la piel de la otra persona, eso es lo que marca la diferencia, lo que cambia el mundo. Y a mí mis amigos me ayudaron mucho porque, por ejemplo, a mí me daban muchos ataques de ansiedad y le preguntaron a mi psicóloga, que cómo podían ayudarme cuando me daba un ataque de ansiedad para ayudarme con la respiración para volver a la normalidad lo antes posible. Y aprendieron bueno, pues a ayudarme con la respiración para cuando me daba un ataque de ansiedad. O pues eso, si en algún momento tenía que hablar del tema, ellos detectaban como que necesitaba hablar, pero el resto del tiempo pues actuaban de manera normal porque yo al final lo que necesitaba era normalidad en mi vida, ¿sabes? Entonces, para mí eso fue de gran ayuda y yo siempre digo que soy la persona que soy, obviamente también es verdad que tenía, ¿no?, esa madurez de gimnasta y de deportista, pero el entorno hace mucho y mi entorno fue muy, muy positivo. Hostia, es cierto que sí que es verdad. Por las muy pocas personas que conozco que se dedican al deporte de forma profesional, he hablado con algunas aquí, de hecho, en el podcast, con Almudena Cid, con Olats. Entonces, sí que hay algo en la mentalidad que hace que la persona sea más madura más rápido. Entonces, a medida que te oigo hablar, hay algo que me parece además súper complicado. O sea, hablas de que la gente aprenda a relacionarse con alguien que tenga una discapacidad, ¿vale? O sea, que se normalice eso. Mm. Y entonces me pongo en tu cabeza y entiendo que al principio eres tú quien tiene que normalizar que a veces hay gente que sabe y gente que no.
Entonces tiene que ser agotador también la sensación de moverse entre qué bien cuando me encuentro con alguien que sabe, menudo gilipollas me acaba de tocar. Yo tengo una de las anécdotas más terribles de mi vida con alguien que sufrió una discapacidad, me avergüenza hasta contarla. O sea, a medida que te escuchaba hablar, pensaba, yo fui un gilipollas a los 22 de una dimensión inexplicable. Y claro, me pongo en tu lugar y ese ejercicio constante de tener que moverse entre, bueno, este lo entiende, este no lo entiende, no sé si es un poco agotador también. O sea, ¿cómo consigues que que no te joda el día el encontrarte con alguien que claramente no sabe comportarse? Sí, pues a veces te das cuenta de que muchas veces la limitación está más en el pensamiento de los que te rodean y no tanto en tu discapacidad. Yo al final tengo una prótesis con la que hago una vida, ya no te digo normal, extraordinaria te diría, porque No. hago deporte, voy a la universidad, tengo mi pareja, mis amigos, o sea, pues es una vida activa, independiente, autónoma, y a veces a la gente le cuesta entender, ¿no? Que, ostras, como con una discapacidad puedes ir tú solita a, yo qué sé, no sé, viajar sola, por ejemplo, me gusta también mucho y lo puedo hacer y a la gente le sorprende, ¿no? Y a veces es como que, claro, no todos los días nos levantamos con buen pie. Yo siempre digo que me levanto todos los días con el pie izquierdo, con lo cual ya de primeras empiezo con el día fastidiado. No, es broma, pero sí, bueno, hay días que claro, que te pones un poco en la piel de la otra persona y dices, bueno, pues hay gente ignorante o gente que simplemente pues no ha tenido una persona con discapacidad en su entorno y no sabe, no conoce, ¿no? Ese mundo. Y es normal porque yo tampoco lo conocía. O sea, si te soy sincera, a mí cuando me amputaron la pierna, yo de las primeras preguntas que hice era si iba a poder tener hijos, si alguien me iba a querer, si yo iba a tener novio alguna vez, porque claro, piensas, ostras, me van a amputar una pierna, pues ya ahora nadie me va a querer porque mi físico ha cambiado y tal. Y entonces he tenido que aprender también, ¿no? Entonces yo entiendo que eso, que no nacemos aprendidos, pero sí que hay días bueno, te cuesta más. A mí, por ejemplo, me pasa a veces que me dicen, jolín, pobrecita, ¿no? Con lo guapa que eras. Y pienso, ¿qué Eso pasa? te lo he oído decir y me ha reventado por dentro, te lo juro. Digo, pero ¿qué pasa? Que por el hecho de que me hayan amputado una pierna dejo de ser guapa o que todas las personas con discapacidad son feas o qué, ¿no? O sea, no entiendo. Entonces, bueno, pues a veces tienes que hacer ese ejercicio, ¿no? De decir, bueno, pues cada uno da hasta donde puede, ¿no? Y hay gente pues que no puede más y pues que se queda en ese límite. Pero no es fácil. A mí, por ejemplo, lo que más me fastidiaba al principio era que yo soy gallega, soy de Vigo y claro, yo cuando era gimnasta estaba en la selección española, fui campeona gallega, campeona de España, fui a un mundial en 2014 y yo nunca salí ni en el periódico, ni en la televisión, ni en nada. Porque la gimnasia acrobática es un deporte muy, bueno, poco conocido, no es popular y no es mediático. Y bueno, cuando a mí me pasó esto, encima como fue una negligencia médica, fue muy sonado, salió en todos los periódicos, además tuvimos un juicio, con lo cual pues te puedes imaginar, ¿no? De repente yo era una estrella en mi pueblo, o sea, todo el mundo sabía quién era y lo que me había pasado, y a mí me paraba la gente por la calle y me decía, ay, tú eres la niña a la que le amputaron la pierna, y yo pensando, no, yo soy la niña que fue a un mundial, que fue campeona de España, o sea, qué pena damos como sociedad que nos tengamos que acordar de la gente por las cosas malas que le pasan y no por las buenas, ¿no? Es decir, qué pena da la sociedad para que la primera vez que yo salga a un periódico no sea porque haya ganado un campeonato de España de gimnasia acrobática y sea porque me hayan amputado la pierna por una negligencia médica, ¿no? Entonces, eso sí que cuesta, ¿no? Cambiar el chip y decir, bueno, pues también ahora yo tengo que demostrar lo que valgo, incluso el doble, para que a mí se me reconozca porque ahora soy campeona de España de atletismo y no por ser la niña a la que le amputaron la pierna por una negligencia médica. O sea, hay dos cosas en esos que has dicho. Una que me ha parecido muy interesante en la charla que estaba escuchando y otra que me ha dejado pensando ahora con lo que has dicho. ¿Eh? Te voy a decir la que me ha dejado pensando porque la de la charla seguro que me acuerdo. Y es, claro, me ha fascinado cuando yo pierdo la pierna, de repente las dudas que me asaltan son las dudas que yo tengo en relación a lo que yo he pensado siempre acerca de alguien con discapacidad. ¿Podré tener hijos? ¿Me seguirán queriendo? ¿No me seguirán queriendo? Entonces, claro, de repente me doy cuenta que cuando te sucede algo así, tienes que enfrentarte de forma radical a tus propios prejuicios sobre lo que creías que significaba tener una discapacidad. Entonces, esa guerra abierta con uno mismo, hostia,
no me hubiera gustado estar en tu interior, ahí, porque de Claro. repente es derrumbar absolutamente todo lo que obviamente tenías mal planteado en tu cabeza. Sí, también yo creo que por falta de referentes, ¿no? O sea, yo nunca había visto una persona con una prótesis corriendo, ganando medallas o haciendo deporte. Entonces yo también pensaba, ostras, yo con o sea, con una discapacidad como esta, no voy a ser feliz, porque yo soy una persona, yo era una persona, ¿no? Sigo siendo muy nerviosa, muy, pues eso, que me marcaba muchos objetivos. Yo cuando hacía gimnasia, pues jolín, entrenaba 3 horas al día, todos los días de la semana, no podía ir a las excursiones del colegio, no podía ir a los cumpleaños de mis amigos, porque tenía ese compromiso, ¿no? Con el deporte, y también vivía cosas muy emocionantes, pues eso, las competiciones. Entonces, yo ese estilo de vida pensaba que ya nunca más lo iba a volver a tener, y al final yo me dedicaba a eso de manera profesional. Es como el que se prepara, pues eso, no sé cuántos años estudiando medicina y luego resulta que ostras, es que no puedo ser médico porque me han cortado un Ya. brazo y no puedo ser cirujano o tal. Entonces ahí es cuando te tienes que replantear ciertas cosas. Y recuerdo que la primera vez que vi los Juegos Paralímpicos en la televisión fue en 2016, un año después de que me amputaran la pierna, que fueron los Juegos de Río. Me acuerdo ver la inauguración y ver, pues, que ahora casi todos son mis compañeros, ¿no? de entrenamiento. Pues eso, un chico en silla de ruedas jugando al tenis, una chica que le faltaban las dos piernas, pues ganando en una prueba de natación. Y yo flipé, porque digo, ¿por qué a mí esto nunca me lo habían enseñado antes? ¿Por qué yo, que me dedicaba al deporte, ¿sabes? Porque igual si no te gusta el deporte, pues no, ya no es que no sepas de los Juegos Paralímpicos, pero no sabes ni de los Olímpicos, ¿no? Pero es que yo estaba metida en ese mundo y no sabía que existían los Juegos Paralímpicos. Entonces, claro, cuando vas entendiendo, conociendo, dices, no, no, es que, ostras, al final yo incluso he llegado más lejos de lo que hubiese llegado con la gimnasia, porque la gimnasia acrobática no es deporte olímpico. El atletismo, que es lo que yo practico ahora, es deporte olímpico y paralímpico, con lo cual yo he ido a unos Juegos y si no me hubiese pasado esto, no hubiese ido a unos Juegos nunca. Entonces dices, no, no, es que al final esos miedos son por falta de referentes. Y yo, por ejemplo, ahora sí que le dedico mucho tiempo, sobre todo a la concienciación, pues no sé, en redes sociales, por ejemplo, que es un ámbito muy joven y los niños, sobre todo, que crezcan entendiendo, pues eso, que con una prótesis puedes mojarla, llevarla a la playa, se tiene que cargar. Oye, ¿y por qué se tiene que cargar? Pues le explicas, pues mira, porque es una rodilla electrónica y funciona con un sistema hidráulico. ¿Y le puedes pintar las uñas del pie? Pues sí, le puedes pintar las uñas del pie. Que al final son curiosidades que los niños tienen y que cuanto más entiendan sobre esto, menos prejuicios tendrán. También a nivel laboral a mí me preocupa mucho, ¿no? Que al final esos niños son los que en un futuro pues serán CEOs de empresas y que tendrán que tomar decisiones, ¿no? De igual tienen dos candidatos para un puesto de trabajo, uno tiene un currículum de la leche, pero le falta un brazo, y el otro igual no tiene tanta experiencia o tantos conocimientos, pero como no tiene discapacidad, le cogemos a él. Oye, pero ¿te has parado a Ya. pensar por qué? Porque siempre pensamos que la discapacidad es limitante, ¿no? Y que va a traer más problemas o que va a ser más difícil, y al final hay que entender que esa integración y esa diversidad es positiva, aporta y es lo que necesitamos. Claro, sobre todo es que creo que al final muchas veces lo que nos llega tiene que ver con lo que comentabas hace nada, de hostia, tiene narices que de repente me haga conocida por perder una pierna más que por lo que he ganado. Y no sé si si esa costumbre es tan grande que al final empezamos a ser conscientes de lo que no se puede. O sea, todo lo que nos llega siempre es qué putada, tragedia, no se puede hacer esto. Entonces, es verdad que de repente hablando contigo, me doy cuenta que muchas veces puede que haya gente que piense que algo es imposible simplemente porque no lo ha visto Hmm. y ya está. O incluso a lo mejor porque porque todavía no ha sucedido, pero a lo mejor te toca a ti ser quien lo haga. Entonces, es verdad que creo que es imprescindible empezar como a darle la vuelta a la tortilla de, oye, si suceden estas cosas, no te creas que es el fin. Lo que sí tienes que hacer probablemente es replantearte muchos de los objetivos que tuvieras, muchas de las previsiones de vida que pudieras tener, pues a lo mejor van a tener que ser de otra forma, no todas tampoco, no el 100%, a lo mejor tienes que cambiarla en un 60%, no lo sé, o en un 70%. Pero sí que me parece muy bonito sobre todo por la juventud que tienes, ¿eh? O sea, tratar de, o sea, que tan pronto hayas decidido el concienciar, o sea, el decir, oye, que no es el fin del mundo, me parece imprescindible.
Sí, al Eso. final, yo por ejemplo, cuando a mí me pasó esto, se puso en contacto conmigo Irene Villa, que es para mí siempre lo diré, ¿no? Es un referente, no solo por el hecho de, bueno, haber superado tantos obstáculos con la discapacidad que tiene, que por si alguien de los que nos está escuchando no la conoce, bueno, fue víctima de un atentado terrorista de ETA y, bueno, por una bomba le amputaron las 2 piernas. Casi no lo cuenta, pero al final resurgió de las cenizas y ha hecho cosas increíbles. También es madre, ha estudiado creo que 4 carreras, ha sido deportista paralímpica en esquí, o sea, bueno, pues cosas que la mayoría de la gente no hace ni siquiera. Y ella me ayudó mucho también por la parte más humana, ¿no? Porque al final, bueno, sí, los médicos pues te dicen más o menos las prótesis, todo el mundo, ¿no? Como que intenta ayudar, pero no es lo mismo verte reflejada en alguien que haya pasado exactamente por lo mismo. Y de hecho yo también en mi momento más egoísta, por así decirlo, no permitía que nadie me diera consejos porque yo sentía, tú, si no has vivido lo mismo que he vivido yo, no me puedes dar consejos de nada, porque no sabes lo que se siente al no tener una pierna. Entonces, cuando conocí a Irene Villa, me dio como una, o sea, sí, como que me di una hostia contra mí misma de decir, quizás no, pero escucha, es que esta tía, y entonces todo lo que decía ella era como amén, ¿no? Y sí, yo le podía hacer preguntas que quizás a otra persona no le podía, ni siquiera a mi madre, ¿no? Pues por ejemplo, oye, por ejemplo, para ligar, pues sientes que la gente le cuesta más abrirse o se acerca menos a ti por el hecho de que te falta una pierna. Y dice, pues mira, yo creo que es nuestro punto fuerte, porque ya que la puedes poner de brilli brilli, la gente se va a fijar más en ti, no vas a pasar desapercibida y así vas a ligar más. O yo qué sé, pues eso, lo de ser madre, que al final, ahora lo pienso y digo, jolín, qué tontería, ¿no? Porque el hecho de que te falte una pierna no afecta, no tiene por qué afectar obviamente a la fertilidad, pero no sabía, ¿no? Si el hecho de, por ejemplo, tener las prótesis con la barriga, cómo subes de peso, todo eso. Entonces, al final, esa capacidad, ¿no? De explicarte las cosas y entender tus miedos y decirte, no, mira, yo he podido hacer esto, entonces tú, con ese ejemplo, sabes que también vas a poder. Y eso es muy bonito. Y yo creo que eso es lo que falta, ¿no? Al final, dar visibilidad pues a cosas que no son tan conocidas ayuda a que si a ti en algún momento te pasa algo de este estilo, puedes decir, ah, no, pero espera, yo me acuerdo de esta chica, de Desiree, que ella es atleta paralímpica y que ha hecho esto y tal y tal. Y entonces eso también te motiva, ¿no? No está bien compararse, ¿eh? Porque también hay gente que, jolín, pues que obviamente por lo que sea no es capaz de hacer tantas cosas o no es capaz de caminar igual de bien, porque también es verdad que yo, mis factores eran todos muy positivos, es decir, primero que era joven, segundo que venía o sea, era deportista, entonces mi amputación fue muy limpia también porque fue todo preparado, ¿no? Y entonces, bueno, también no todo el mundo obviamente vive exactamente lo mismo que tú, pero el tener bueno, eso ayuda mucho, desde luego. O sea, hay algo que sí creo que es universal, independientemente que no todo el mundo viva los mismos casos idénticos en las mismas condiciones. Sí que creo que hay algo que es inteligente de forma objetiva, que es el no pensar en qué cosas ya no vas a poder hacer, sino apagar el dolor, vivir el duelo de esas cosas que a lo mejor no vas a poder hacer, pero tratar de reorganizarte cuanto antes a ver qué puertas se me han abierto ahora, que es lo que decías tú. O sea, de repente no sabías ni que existía el deporte paralímpico, pero porque en ningún momento en tu vida te habías planteado esa posibilidad, ¿no? O sea, es una puerta totalmente cerrada, no tiene más. Y respecto a por qué la gente, cómo se comporta la gente y tal, necesito contar esto porque llevo años sintiéndome miserable y entonces tiene que ver con cómo se comporta la gente con los demás. Y yo creo que muchas veces hablo por mí, bueno, ni siquiera hablo por mí, hablo por mi yo de hace 24 años. Los que tengo, y, justo, así que mira. Pues es mi yo de los 24 años. Te juro que fue por no saber qué había que hacer. Por no saber, recuerdo fui un miserable. O sea, si esto lo escucha la persona en cuestión, le pido 1000 disculpas porque creo que fui un miserable. Una noche conocí a una chica encantadora. Estuvimos charlando horas. Ella era encantadora. Muy guay, muy buena vibra, muy buen feeling, muy jóvenes los dos, maravilloso. Y entonces no estaba pasando nada, simplemente estábamos charlando. Y entonces fui un momento a pedir a la barra, un compañero me llamó, me acerqué al compañero y me dijo, hostia, ¿y cómo ha sido, tío? ¿Sabes lo que ha pasado? Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? Y me dice, ¿cómo perdió el brazo? Y digo, hostia, no, te juro que no me había dado ni cuenta.
de que le faltaba un brazo. No, no había, pero en ningún puto segundo. Ella además me parecía inviable porque hablando con ella trabajaba en un parque de bomberos, estaba haciendo unas prácticas allí, éramos dos putos críos. Me fui a pedir esas copas en el rato ese en el que recibí la información. Cuando volví, creo que hablamos 3 minutos más y me marché, sin hacer mención a eso. Y te juro que no fue por que me pareciera menos interesante, menos atractiva, que hubiese menos feeling, menos nada. Simplemente apareció una especie de bloqueo en mi cabeza pero apareció un bloqueo de debería mencionarlo, no debería mencionarlo, pensará que soy un gilipollas porque no lo he mencionado, se creerá que es que no me he dado cuenta, te juro por mi vida que no me había dado cuenta. Y entonces todo ese bloqueo se me hizo tan grande que a los 3 minutos desaparecí. Y yo creo que muchas veces lo que nos sucede es que no sabemos qué hacer y nos convierte en estúpidos. Entonces, no sé si tú puedes dar alguna pista de cómo enfrentarse a eso, dando por sentado que cada uno será un mundo, que cada persona tendrá sus propios complejos y sus propias manías y sus propias cosas, pero no sé si hay una forma semi-universal de enfrentarse a eso. Bueno, o sea, eso que te ha pasado a ti, que ahora igual dices, jolín, qué tonto fui, pero no, me lleva años persiguiendo, o sea, no lo he olvidado jamás. Pues es un buen momento para perdonarte a ti mismo, porque eso es el miedo que tenemos ante lo diferente. El ser humano, por lo general, nosotros nos relacionamos con gente que es afín a nosotros, ¿no? En cuanto a cultura, en cuanto a gustos. O sea, por lo general, la gente con la que nos relacionamos es porque tenemos cosas en común y porque nos sentimos cómodos, porque lo que sale de lo diferente puede ser muy interesante, pero al mismo tiempo es difícil, ¿no? Dar ese paso. Y nos pasa, o sea, ya no con la discapacidad, sino porque los españoles estamos con los españoles y los ingleses con los ingleses y los japoneses con los japoneses o los cristianos con los cristianos, los musulmanes con los musulmanes, porque lo diferente, eso, da miedo y a veces es complicado. Pero yo siempre digo que cuando eres capaz de dar el paso, ¿no? a afrontar ese miedo, acercarlo a ti, quererlo, abrazarlo y afrontarlo, es cuando conoces a la gente más espectacular de tu vida y que te puede aportar también puntos de vista distintos. A mí me gusta hablar de esto cuando, por ejemplo, hago charlas de concienciación en las empresas, que esa pregunta surge mucho, ¿no? De decir, vale, ¿cómo podemos hacer para ser más inclusivos? Y realmente es eso, intentar querer aprender, querer conocer lo que explicaba antes, ¿no? Con la anécdota de mis amigos, porque al final en un puesto de trabajo, el hecho de que la gente sea diferente, que se haya criado de maneras distintas, con diferentes formas de pensar, es muy positivo y aporta muchísimo. Si todos pensáramos de la misma forma, nunca encontraríamos el fallo o la diferencia. A mí me pasa, por ejemplo, un poco extraspolado al mundo del deporte. Yo antes, cuando hacía gimnasia, era un deporte en grupo, ¿no? De equipo, porque éramos 3. Entonces, ahí es muy obvio, ¿no? Ver el trabajo en equipo, porque es como, vale, cuando falla una, fallamos todas, y si gana una, ganamos todas. ¿Qué pasa con el atletismo, el salto de longitud, que es la prueba a la que me dedico? Que es un deporte individual. Entonces, cuando salto yo. Y parece que cuando gano una medalla soy yo la que la gana. Pero yo siempre digo, hay todo un equipo detrás, desde mi entrenador, que obviamente es un poco el que monta ese engranaje, ¿no? De todas las piezas para que funcionen perfectamente, nutricionista, psicólogo deportivo, servicio médico, los patrocinadores, mi familia también apoyándome desde casa, y cada uno aporta dentro de su área de conocimiento. O sea, mi psicóloga pues me ayuda un poco a gestionar la presión, las competiciones, toda la parte mental. El fisio pues para evitar lesiones, para pues eso, descargarme cuando tengo una contractura. Mi entrenador, pues en la parte técnica, en la parte más de preparación física. Y todos son importantes y cada uno se ha criado en su casa con su madre y con su padre, ha estudiado carreras diferentes y se ha formado de manera distinta. Pero si todos fueran fisios, yo no podría competir. Si todos fueran psicólogos deportivos, yo no podría competir. Entonces, por eso necesito que cada uno sea distinto, y también eso nos ayuda mucho cuando hay un problema, porque igual mi entrenador no lo puede ver, pero mi fisio aporta un punto de vista diferente y hace que lo encontremos. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque al final
Sí, por lo general a nosotros nos gusta juntarnos con gente que sea parecida a nosotros porque es mucho más fácil, pero cuando te adentras a lo diferente es cuando encuentras un montón de oportunidades, ¿no? De mejorar, pues ya sea a nivel laboral en una empresa, esa diversidad, ¿no? De un equipo que aporte diferentes puntos de vista, o en tu día a día como persona, poder conocer gente, pues que eso, que te dé un punto de vista distinto, que te enseñe, yo qué sé, pues una vida, eso, pues un brazo biónico. Pues hombre, es súper interesante la cantidad de cosas que quizás no sabíamos sobre ese mundo de la tecnología y de todo eso. Entonces, bueno, pues es normal, completamente normal lo que te ha pasado a ti, y pasa mucho, y también a veces para la propia persona con discapacidad es difícil de gestionar porque sientes ese rechazo, ¿no? Y dices, ¿por qué si yo, pues eso, soy encantadora o soy tal, pero el hecho de que me falte un brazo pues ya limita mucho mis relaciones sociales? Pero también yo digo que para mí eso es positivo porque hago como un filtro, ¿no? de gente que no merece la pena que esté en mi vida. Totalmente. Y a mí me pasó, por ejemplo, en una discoteca, pues eso, las primeras veces que yo tenía la prótesis, y yo siempre iba con pantalones largos porque al principio pues tenía mucho complejo, no me gustaba enseñar la prótesis en público. Y entonces pues estábamos en una discoteca, yo llevaba unos pantalones largos, con lo cual no se veía la prótesis y no tenía por qué saber que yo tenía una discapacidad. Y se me acerca un chico, nos ponemos a bailar y de repente, en un momento determinado, pues me toca la pierna. Y claro, la nota que está dura, pero no dura de gimnasio, sino dura Ya, de... dura de verdad. Y ahí llega un poco el momento incómodo en el que le tengo que explicar, pues mira, tengo una prótesis y tal. Y ahí me doy cuenta de que soy muy afortunada porque tengo un filtro para detectar a los subnormales, ¿vale? A los imbéciles. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de chico: el que te da unas palmaditas y se va, o el que se queda, porque el hecho de que tengas solo una prótesis no marca la diferencia en tu vida, ¿no? Entonces, esa anécdota me gusta contarla porque digo que desde ese momento siempre voy enseñando la prótesis con pantalones cortos, tal, porque así sé que la persona que se acerca a mí se va a acercar sabiendo lo que hay, ¿no? Que no es algo malo el hecho de tener una prótesis, pero No. que no tengo por qué esconder algo de lo que además estoy orgullosa porque me permite hacer una vida pues muy feliz y muy independiente, que es la que tengo a día de hoy. Oye, escuchándote, como gracias a tu coco, veo que algunas cosas no, prácticamente todo has conseguido darle la vuelta en una dirección que te lleva a crecer profesional, personalmente, a un ritmo muy, muy, muy salvaje. Eh, ¿Hay algo que creas que te frenó un poco? O sea, mirando ahora hacia atrás, que tengas la sensación que dijeras, si volviera a pasar, aquí, en esto fallé. No lo digo tanto por ti, sino por alguien que pueda vivir algo parecido. Decirle, no pierdas tiempo en esto donde yo lo perdí, no te equivoques con esto que yo no supe gestionar, porque me da la sensación que tú debes ser alguien que al, al dedicarte a competir, en el momento que consigues acelerar todas las cosas, todo aquello que no hayas hecho bien desde tu punto de vista, debe ser algo que se queda como, me cago en la leche, aquí podía haber ganado un mes, podía haber ganado una semana o podía haber ganado un año. No sé si tienes la sensación que haya habido algo. Bueno, hay muchas cosas. Al final, también nosotros ahora estamos hablando así de manera más relajada, ¿no? De las partes así como más bonitas o los aprendizajes, pero obviamente hay que hablar también de lo malo, porque yo siempre lo digo, es todo un proceso y no es de un día para otro. Y la persona que soy ahora, o la forma de pensar que tengo ahora, el primer mes yo me estaba cagando en todo. Obviamente no estaba pensando, ay, qué bien, pues ahora tengo un filtro para detectar Eso, a los... eso me gusta remarcarlo porque creo que hay gente que piensa, ojalá yo fuera así. Y es, no, hombre, tú eres así Claro, muchos años después, carajo. No claro, es el claro, día es que hay uno. que hablar de lo bueno y de lo malo, o sea, porque hubo momentos malos, y hubo eso, también tuve que trabajar mucho con psicóloga, antidepresivos, es decir, fue un proceso duro, y yo siempre digo, o sea, yo soy muy feliz con la vida que tengo ahora, pero no volvería a pasar por esto porque o sea, si no sería masoca, básicamente, o sea, Sí, sí. obviamente fue una putada y fue muy difícil. Y sí que hay cosas de las que me arrepiento, mira, por ejemplo... Bueno, era muy joven, ¿no? Tenía 16 años, entonces la cabeza quizás no está donde tiene que estar, pero yo fui muy dura con mis padres, con mi familia, y eso es un poco el egoísmo, ¿no? De que piensas que eres tú la única que lo está pasando mal y no eres capaz de ver cómo a los demás también les está afectando tu actitud, ¿no? Y la forma en la que les estás tratando. O, por ejemplo, yo al principio era muy reacia a juntarme con personas con discapacidad. Mi madre me animaba, decía, mira, hay un club de natación adaptada, ¿por qué no te apuntas? Y yo, a ver, mamá, ¿y por qué no a natación no adaptada? Si yo, total, pues tampoco
¿no? Tampoco es como que Bueno, tenga limitaciones. total, como no tiene nada que ver, ¿verdad, mamá? Claro, entonces, pues al final era como que no quería juntarme a personas con discapacidad porque no quería formar parte de ese grupo, de esa etiqueta de persona con discapacidad, porque yo no me sentía una persona con discapacidad. Y también porque sentimos que es algo malo, ¿no? Es como, pues obviamente nadie quiere formar parte del grupo de cáncer de mama, porque nadie quiere pasar por eso, porque... No, al final son cosas como que ya de primeras te sientes un poco de rechazo. Y al final me arrepiento porque realmente yo las personas más maravillosas que he conocido en mi vida han sido personas que como yo tienen una historia fastidiada, una historia complicada, que han tenido que derribar un montón de barreras y no solo propias, sino también de la gente que los rodeaba y de esos prejuicios, ¿no? De los que hablábamos, y gente que me ha aportado muchísimo, 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 porque son las personas que realmente entienden lo que es importante en la vida, que no se andan con tonterías de ay, bueno, es que hoy he cogido 30 minutos de tráfico en la M30, no sé qué. Vale, eso es un drama mínimo comparado con lo que esa gente ha vivido, ¿no? Entonces, esas historias a mí me han hecho reflexionar muchísimo, sentirme incluso mal por haberme quejado tanto, ¿no? Porque realmente, No, pues sí, fue una putada, pero todo el mundo vive en momentos difíciles y el mío no es ni más ni menos que el de los demás. Y también porque yo empecé en el mundo paralímpico bastante tarde. Al principio no quería hacer deporte paralímpico porque sentía que no era deporte. O sea, ese es el punto, ¿no? Y hostia. también, pues es un poco lo que dices tú, que te sientes avergonzado de cómo era tú yo con 24 años por la situación que me has contado, pero todos en algún momento hemos sido así, ¿no? Y ahora, igual si pudiese volver atrás, diría, ostras, de si eres tonta. O sea, me daría una bofetada de decir, qué tonta eres por no haberte dado la oportunidad de conocer a gente tan maravillosa, de hacer deporte antes. También es verdad que yo tenía un poco un trauma, ¿no? Con la lesión, entonces me costó mucho volver al deporte porque sentía ese miedo de volver a lesionarme y también No, mi cerebro dice, a ver, te has roto una pierna haciendo gimnasia, no vayas a romperte la otra haciendo salto de longitud, ¿no? no. Entonces obviamente fue un proceso, pero sí, quizás adentrarme en este mundo antes y eliminar esos prejuicios que yo misma tenía acerca de la discapacidad. Volvemos a lo de antes, por desconocimiento. Al final, como yo No. nunca había vivido este mundo de cerca, pues tenía todos esos prejuicios, ¿no? sobre la gente con discapacidad. O sea, es la sensación de que al final lo más inteligente es tratar siempre de aceptar cuanto antes lo sucedido, Mm. ¿no? O sea, no gastar mucho tiempo en lo que ya no podrás ser, sino, aunque tengas que pasar el duelo que tengas que pasar, tratar de ponerte cuanto antes en lo que sí va a poder ser y tratar de descubrir cómo es ese mundo nuevo que se abre, ¿no? De hecho, cuando te escucha... Ay, perdona, te interrumpí, ¿vas Bueno, a que decir tengo algo? una anécdota que yo creo que te va a llamar mucho Por la favor. atención. Porque, bueno, cuando te amputan un miembro, no, en mi caso una pierna, te dan 3 opciones en el hospital. Puedes incinerarla, donarla a la ciencia o enterrarla. Y entonces en Hostia, Galicia... perdona, necesito 3 segundos de silencio para procesar esto porque no tenía ni idea, o sea, no es que no tuviera ni idea, es que me parece, me vas a perdonar, Sí, pero me parece incluso de escena de película cómica, ¿eh? sí, sí, O sí, sea, claro. O sea, te pasa hostia, esto y te dicen, bueno, ¿y qué quieres hacer con la pierna? claro, no lo había pensado en mi puta vida. Vale, Lo, perdona. lo decidieron mis padres, porque yo, pues te puedes imaginar que, bueno, primero porque era menor de edad, creo que no podía ni siquiera decidir, y tampoco estaba yo en condiciones, estaba en la UCI. No, Entonces, le preguntaron a mis padres, y como en Galicia es muy típico esto de tener ya los nichos comprados para toda la familia, no sé por qué, pero nosotros en el no. cementerio de mi pueblo, pues ya teníamos el nicho para toda la familia, y entonces, pues decidieron enterrarla debajo de la de mi abuelo, que en paz descanse, y entonces yo ya tengo un pie en la tumba. ¿Por qué te cuento Hostia. esto? Sí, literal, o sea, tengo un pie en la tumba más No, literal. y sobre todo que la familia que ya tengas enterrada estará pensando, pero ¿y el resto de la niña dónde coño está? O sea, ¿qué ha pasado? Espero que tarde mucho para Sí, sí, por reemplazarlo Dios. con mi pierna. Pero el caso es que cuando yo tuve así un momento más eso, de que no quería salir de casa, de que me preguntaba todo el rato por qué a mí, ¿no? Que es la típica pregunta que te haces cuando te pasa algo malo. Que cuando te pasan cosas buenas no te preguntas por qué a mí. Eso No es tanto, fácil de no es decir. cierto. O sea, cuando algo te pasa bueno, entiendes qué es lo que te tiene que pasar. Pero cuando te pasan malas, entonces dices, ¿por qué a mí? El caso es que entonces mi madre me llevó al cementerio y me dijo, mira,
esto es un poco para que te des cuenta de que el pasado no va a volver. O sea, hay que enfocarse en el presente y sobre todo en el futuro, y que tú eres muy joven y tienes muchas cosas por delante, ¿no? Pero sobre todo dejar de pensar en la parte negativa y empezar a pensar en la parte positiva. Y claro, yo le decía, a ver, mamá, ¿cuál es la parte positiva de que te amputen una pierna, no? Seamos realistas, aquí ni Mr. Wonderful ni leches, no hay parte positiva. Mi madre me decía que sí, que la acabaría encontrando. Y bueno, como sabes, las madres siempre tienen razón, la mía, pues por supuesto también, y al final me he dado cuenta de que sí que tiene parte positiva. Primero, el aprendizaje tan bestial, ¿no? Que por narices tuve que ciertas cosas entender pues más rápido quizás de lo normal. Pero también yo siempre digo, pedicura a mitad de precio, solo me huele un pie, si me pisan no me entero. Bueno, en fin, yo qué sé, pues solo me tengo que depilar una pierna. Es verdad que ahorras. Sí, solo tengo que lavar los calcetines del pie de izquierdo. En fin, un montón de cosas que son positivas. No, en fin, es una tontería, ¿no? Pero es un poco para darle la vuelta, ¿no? De que hay que dejar de pensar en por qué y pensar más en para qué. Bueno, con esta situación que no puedo cambiar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿De qué manera puedo aportar? ¿O qué es lo que le puedo sacar de positivo a esta situación tan, tan complicada? Y es difícil y al principio no lo vas a ver, obviamente, porque solo piensas en qué putada lo que me ha pasado. Pero yo creo que con el tiempo empiezas a incluso agradecer, ¿no? O sea, no agradecer que te haya pasado eso, pero sí agradecer todo lo bueno que te ha dado ese aprendizaje interno y esa madurez, ¿no? Y todo eso bueno que te puedes llevar de las cosas complicadas. De repente yo creo que empiezas a vivir en la sensación de, hostia, esto no es tan oscuro como yo pensaba que iba a ser, ¿no? De repente hay mucha más luz de la que creía. Y otra de las cosas que te quería comentar, no quería irme sin mencionarlo, o sea, no quería que dejáramos de hablar sin mencionarte esto, es algo que te he oído decir en la charla y que me ha parecido muy, muy interesante. Es una sensación que a mí me acompañaba desde hace tiempo, que me parecía que no era guay, y al oírtela decir a ti me ha aliviado. O sea, por un lado estoy muy mal con lo de mi yo de los 24 años, pero por otro me compenso pensando en, vale, a lo mejor no iba tan desencaminado. Sí. Y es la sensación de, lo mencionabas relacionándolo con el deporte, pero creo que en general debe ser algo así. Siempre que se habla de que alguien con discapacidad ha hecho un logro, ha conseguido algo, etcétera, etcétera, es como, enhorabuena, joder, es que pobrecito a pesar de esto, mira qué bien. Y en la charla decías, hostia, basta de eso. O sea, no es el enhorabuena porque con lo difícil que es para ti, pobrecito tú, sino enhorabuena por el logro, cojones. O sea, vamos a pagar un poco ya la palmada en la espalda por, joder, es que tú... Y me ha gustado mucho escucharte decir eso. No recuerdo las palabras exactas con las que lo decía, pero sí tenía la sensación de... sin desmerecer, no lo digo no lo digo en quitarle el mérito y decir, bueno, sí, bueno, que alguien con una pierna menos va muy bien, que corre mucho, no lo digo desde ahí, pero sí la sensación de, hostia, vamos a valorar el esfuerzo, no el hecho de que lo hayas conseguido a pesar de, ¿no? Sí, desde luego, y también el típico comentario de, ay, si él que tiene discapacidad ha podido, tú también vas a poder. Es como, no, hostia, mira. Eso no lo había oído, pero me parece como, hola. Y es como, mira, perdona, pero en el mundo paralímpico, que además cada vez está más profesionalizado y la gente es deportista, para empezar, ¿no? Claro. Yo de hecho vivo en un centro de alto rendimiento de Madrid con Carolina Marín, con Lidia Valentín, o sea, con deportistas, las mejores deportistas y deportistas chicos y chicas de España con y sin discapacidad, ¿no? Entonces, no es por el hecho de que a mí me falta una pierna, o sea, lo que tiene valor es que salte porque me falta una pierna, ¿no? Lo que tiene valor es que me dedico a esto, que entreno todos los días, que soy quinta en un mundial, sexta en unos juegos, eso es lo que realmente tiene valor, no el hecho de que yo salte a pesar de que me falta una pierna, ¿no? Y otra cosa es eso, que no se puede decir, mira, si él lo ha logrado, que a pesar de tener discapacidad lo ha logrado, pues tú también. No, ¿por qué no? O sea, porque tú eres capaz de saltar 4 metros 30, pues no, y da igual teniendo una discapacidad, ¿sabes? O sea, me refiero, dejemos ya esos comentarios de paternalistas, ¿no? Al final, que son un poco como, ay, pobrecito, mira qué bien, ole tú, te voy a aplaudir porque, claro, como te falta una pierna, ole. No, eso es de nuevo un reflejo de cómo todavía nos falta muchísimo que aprender y que entender acerca de la discapacidad, pero bueno, también otra vez volviendo a lo mismo, de que yo tampoco intento no juzgar, ¿no? Porque yo misma, pues
era Ya. esa persona antes. Y posiblemente si no hubiese pasado por esto, seguiría teniendo ese pensamiento, ¿no? Entonces, poquito a poco ir cambiándolo y ir dando esos consejos. Yo, por ejemplo, me encanta, por ejemplo, mi prima Ceci, ella nació el año en el que a mí me amputaron la pierna, entonces ella lo tiene tan normalizado porque nunca me había conocido con 2 piernas, entonces para ella es Claro. lo normal, ¿no? Y entonces cuando la voy a recoger al cole, ella sale con sus amigas y sus amigas le preguntan: "Oye, ¿por qué tu prima tiene una pierna de robot?". Entonces ella les dice que es porque yo hago atletismo y gracias a esa pierna soy más rápida que los demás. Y entonces le preguntan: "Bueno, ¿y entonces por qué no tiene 2, una en cada pierna?". Y les dice: "No, no, es que si no sería trampa, ya sería demasiado rápida". ¿Sabes? Entonces me encanta la forma que tienen los niños de ver la discapacidad no como algo malo, como algo negativo, sino todo lo contrario, como una pierna que te da superpoderes, que la puedes poner de brilli brilli, de diferentes colores. Me dice: "Yo quiero una pierna como tú, como la tuya, la quiero rosa". Y le digo: "No, a ver, tu pierna no la puedes poner rosa". Entonces, ¿sabes? Cambiarle un poco eso, lo que decías antes de Qué darle la bueno. vuelta a la tortilla también en cuanto a nuestro pensamiento limitante acerca de lo desconocido. Desiree, muchas gracias. No te voy a robar más tiempo. No sé si hay algo, siempre me gusta por si acaso, 2 cosas. No sé si hay algo que quieras añadir o tengas la sensación de que no te gustaría que se quedara fuera, eso por un lado. Y, y lo segundo que me gustaría es si crees que hay algunas palabras que creas que, o algún consejo que creas que pueda ayudar a alguien que ahora mismo esté en el momento más jodido Mm. que se puede estar cuando sucede algo así. No sé si hay algo que crees que a ti te hubiese ayudado saber. O sea, si tuvieras que viajar ahora al pasado, algo que te hubiese ayudado decirte tú a ti misma. Bueno, pues lo de que si queda algo por qué decir, al final, también en este caso darte las gracias por divulgar sobre salud No. mental, que este podcast va un poco sobre esto, ¿no? Y yo creo que hablando un poco de este tema, el entender que cuando estamos mal también hay que pedir ayuda, ¿no? Y que no somos superheroínas o super... Y que en mi caso, igual la gente que lo esté escuchando puede decir: "Joder, esta tía, no sé qué, qué bien lo ha hecho", tal, pero volvemos a lo que hablábamos antes, yo también lo pasé mal, también hubo momentos difíciles y para poder estar en el punto en el que, desde el que hablo ahora, ¿no? Con estos conocimientos y con esta experiencia, hay que pasar también por lo malo, ¿no? Entonces, el ser conscientes de que a veces no podemos con todo y es completamente normal y perfectamente entendible. Y para la gente que esté viviendo un momento complicado, yo lo que me hubiese gustado que me dijesen en aquel momento es paciencia, que yo soy una persona muy nerviosa y tengo de todo menos paciencia, pero hay que tenerla. ¿Por qué? Porque no es de un día para otro. O sea, por ejemplo, en mi caso, a nivel físico, aprender a caminar no es de un día para otro. Yo ahora, pues mira, hace 2 años hice el Camino de Santiago, por ejemplo, en el momento en el que a mí me amputaron la pierna, las primeras veces que caminé con la prótesis, en ningún momento pensé que iba a poder ser capaz de caminar 20 kilómetros al día durante una semana entera, o sea, ni de broma. Entonces, obviamente, no es de un día para otro. Necesitas mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces, paciencia, paciencia tanto para la parte física como para la psicológica. Tampoco te vas a sentir feliz de un día para otro, vas a ser capaz de ver la parte positiva de que te falta una pierna de un día para otro, ¿no? Esa es un poco mis 2 consejos, ¿no? El saber pedir ayuda, que yo creo que es un tema del que poco a poco se está hablando más y es importante, ¿no? Y también te doy las gracias por hacerlo. Y el tener paciencia, que es fundamental en todo en la vida, pero sobre todo cuando vives algún momento complicado, yo creo que incluso más. Pues Desiree, muchas gracias, de verdad. Voy a darle a cortar a esto y me despido de ti en condiciones. ¿Vale? Perfecto.